Montar en bici es durísimo, pero es más duro educar a la gente que cree que Daniel Quintero es de izquierda, es progresista y puede continuar el proyecto de Gustavo Petro. Esa mierda sí es más difícil todavía. Uf. Cuando nos engañó la guerrilla, entonces dijimos, hay que darles duro. Voté 2 veces por Uribe, para que le diera duro a la guerrilla. Pero no nos vamos a rendir. Así como en la bici uno da un pedalazo, luego el otro y avanza con paciencia, dominando la mente. Así mismo, no hay que desfallecer, porque los pejelagartos no pueden inundar de ignorancia este país. Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar. Entonces yo le hago una pregunta a usted hoy. ¿Usted sabe cuántas personas están en el pacto histórico que ejercen un cargo en la política hoy y que llegaron allá, pero usted ni siquiera los conoce, usted ni siquiera sabe cuál es su función? ¿Por qué pasa eso? Porque nosotros nos encargamos de elegir cabezas y perdemos los detalles. Malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan. Benito Juárez. La situación es muy simple. Si usted cree que Daniel Quintero es la opción, usted no conoce nada de política. Usted se deja llevar por emociones, por el populismo que le están vendiendo. Usted no tiene criterio, usted no sabe discernir, usted no conoce el pasado de ese camaleón. Si usted quiere votar por Iván Cepeda, está bien. El man representa esa política tradicional, esa izquierda tradicional, la izquierda que se rodea de los cacaos de izquierda. Y bueno, haga sus investigaciones. Mire realmente si han hecho las cosas bien. Mire realmente si esas personas que salieron del gobierno Petro y ahora rodean a Cepeda, si lo representan a usted. Vea, lo que yo veo en esos partidos, como el pacto histórico, es que hay eso, como unas vacas sagradas, como unas vacas que manejan todo, como unas vacas que parece que no fueran peligrosas, que no fueran una amenaza para el proyecto progresista y que utilizan al pueblo. Usted las ve así. Ay, mírelas tan tranquilas, mírelas pastando, mírelas. Usted las puede ver así, pero cuando se da cuenta cómo manipulan y manejan a la gente, sobre todo la gente fanática, ahí es donde nace el meollo del asunto, donde quieren mantener esas cúpulas, que así no les guste, sí existen esas cúpulas. Entonces ustedes dirán, venga, entonces ¿por quién se podría votar? ¿Cuál es la opción que tenemos? ¿Cómo ve el panorama? ¿Cómo está la cosa? Siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, uno tiene que ser consecuente con lo que habla, con lo que piensa y con lo que hace. En ese orden de ideas, a mí no me parece que las personas con las que se está dejando rodear el señor Iván Cepeda sean las personas óptimas para respaldar un posible gobierno de izquierda, presuntamente izquierda. Vea, póngale cuidado, le acabo de preguntar a mi amigo Caballo que ¿qué pasaría en el dado caso que usted vote por Daniel Quintero? El man me dice, vea, lo que usted estaría haciendo es cagándola como yo lo acabo de hacer. ¿Sí pilla? Porque hay que saber votar bien. Si usted entiende que para que exista un cambio o continúe un cambio debe haber una renovación, una evolución, entonces el momento es de la mujer y la única mujer del progresismo es Carolina Corcho. Gústeles o no, así está planteado el tablero. Así el mismo pacto histórico y sus cacaos permitieron que pasara. Y ahora analicen lo siguiente: ¿por qué creen que la oligarquía mafiosa en su momento hizo sacar a Carolina Corcho del Ministerio de la Salud? ¿Por qué creen eso? Ustedes ya saben la historia, ya saben lo que está pasando con el tema de la salud. Aún hay una reforma a la salud embolatada. Y la excusa en su momento era que Carolina Corcho era lo peor para la salud, que iba a acabar el sistema de salud, cuando lo que ella hizo fue destapar un nefasto modelo de salud en el cual se roban la plata a costilla de la enfermedad de los y las colombianas. ¿Y por qué los dirigentes del pacto histórico le tenían miedo a hacer la consulta presidencial este 26 de octubre? ¿Cuál era el miedo que le tenían? ¿Por qué lo estaban haciendo así? Eso que vamos a hacer el 26 de octubre no era porque las directivas del pacto histórico o su cúpula lo quisiera así. Eso fue porque Gustavo Petro lo ordenó, porque él dijo que es el pueblo quien tiene que elegir a quién lo va a representar en 2026. Por eso, si usted hoy está sentado en la comodidad de su casa esperando que Gustavo Petro le dé su bendición a alguno de los precandidatos, creo que usted se va a quedar esperando, porque incluso hasta en ese detalle Gustavo Petro no se parece en nada al matarife, al paraco mayor, que le anda dando la bendición al bandido de turno para que coja las riendas del país y por detrás esté él manejándole los hilos. Eso no va a pasar porque
Gustavo Petro lo ha repetido hasta el cansancio, él es un demócrata. La democracia, que a mí me parece a veces tan falsa, se ejerce con el voto. Entonces, él no va a decir por quién vote, él lo deja a su criterio. A ver si algo hemos aprendido de este gobierno progresista de Gustavo Petro. Si usted no cae en cuenta de las situaciones del país, difícilmente va a saber elegir el candidato para 2026. Hay que cuestionar absolutamente todo y no hay que tragar entero. Entonces hoy vale la pena hacernos la siguiente pregunta. ¿El pacto es histórico o el pacto es patriarcal? El pacto histórico, recuerden que nació con el aroma de cambio, ¿no? De la figura que representa Gustavo Petro, aunque él era con la Colombia humana. La idea era ser un vehículo de un país distinto, capaz de romper con las viejas costumbres de la política tradicional. Pero con el tiempo y los movimientos internos nos están dejando claro que ese perfume a nuevo empieza a oler a reciclaje político, a acuerdos bajo la mesa y a cuotas disfrazadas. Si usted es un fanático, tal vez le incomode o le moleste que uno cuestione las cosas, que uno discierna un poquito, analice un poquito más allá y no se deje comer cuento de que lo que nos dicen los politiqueros de turno es lo que hay que creer, porque así simplemente este país no avanza. No nos digamos mentiras, el pacto no es solo un partido, es la suma de varios, es la unión de al menos 5 colectividades de izquierda, cada una con su propio caudillo, su propia lógica de poder y su respectiva lista de cuentas pendientes. Lo que parecía una coalición de ideas terminó siendo un consorcio de intereses donde los proyectos personales presuntamente pesan más que los ideales colectivos. Esto no se trata de decir que porque uno es autocrítico con ese partido, con el pacto histórico, entonces quiere decir que uno va en contra de la defensa de las políticas de Gustavo Petro, porque Gustavo Petro ha sido el que se ha dado la pela para llevar a este país a un verdadero cambio, y hoy todos los días y a toda hora se habla de Gustavo Petro y el progresismo en Colombia. De no haber sido por este revolucionario, quién sabe hoy cómo estaríamos y de qué estaríamos hablando. Tal vez de todo menos de política. Por eso nos sorprende que alrededor de la precandidatura de Iván Cepeda se haya armado una danza de apoyos que, más que una expresión democrática, parece una coreografía preensayada. Políticos, creadores de contenido, influencers alternativos y militantes de ocasión se alinean con el entusiasmo de quien busca asegurar su puesto en la próxima fila del poder. La pregunta no es quién apoya a Cepeda, sino qué es lo que están buscando los que lo rodean. Gustavo Bolívar, Susana Mohamed, Gloria Flores, ya hicieron sus escándalos de turno, ya salieron del gobierno Petro porque el mismo Petro les dijo las cosas como son: o hacen campaña o trabajan en mi gobierno. Rompo el orden del día porque no me parece que sea así. Gustavo Bolívar y otros compañeros. Primero, pues ya los que renunciaron, renunciaron. No se puede confundir eso, Angie. Persona que renuncia porque tiene una aspiración, ya se va. Entra su reemplazo, que tiene que venir a hablar. Eso es un problema de respeto con el gobierno y con la gente. Entonces, como sabía que iban detrás de otros intereses, dejaron los puestos tirados, dejaron el gobierno a la deriva y ahora vienen a apoyar a Iván Cepeda. Son cositas que a mí no me cuadran, son cositas buenas para cuestionar. Mientras las redes sociales se llenan de discursos sobre la unidad del cambio, las decisiones se toman entre pocos, y entre esos pocos las mujeres vuelven a ocupar el mismo lugar de siempre, el de acompañar y no el de decidir. El progresismo que prometía igualdad parece haber mutado a un progresismo patriarcal, ese que levanta la bandera de la equidad mientras reproduce las jerarquías de siempre. La figura de Carolina Corcho es un ejemplo claro, una mujer que ha demostrado conocimiento, coherencia y carácter, pero que incomoda a las cúpulas. En vez de proyectarla, a pesar de que está por el pacto histórico, la relegan. En vez de escucharla, la silencian, no porque no tenga respaldo popular, sino porque su independencia rompe los pactos no escritos que mantienen el equilibrio interno del poder de esos partidos de siempre, de esos que huelen a añejo. Y ahí está el punto neurálgico. El pacto histórico no se está comportando como una fuerza transformadora, sino como una maquinaria que aprendió rápido las reglas de la vieja política: reparto de avales,
cálculos electorales, alianzas con personajes cuestionables, vetos disfrazados de consenso. ¿No era eso lo que se prometió cambiar? A mí me da desconfianza que el pacto histórico y sus cúpulas hayan permitido que un Daniel Quintero se haya metido bajo la sombrilla del pacto histórico. Queremos lo mismo de siempre, Juinados, Mirandas y demás séquito de manguitos. Queremos que eso vuelva a pasar. Acá quieren desmeritar a Carolina Corcho bajo ese término de manguito. Decir las cosas como son, decir las verdades de lo que está pasando en los partidos, no quiere decir que ella sea una doble o una falsa. Es una mujer con los ovarios bien puestos y con carácter. Eso le hace falta a muchos hombres hoy que quieren engañar a un poco de incautos desde el pacto histórico. Tengan en cuenta algo: el progresismo, cuando se vuelve patriarcal, pierde su sentido, se convierte en una vitrina donde se exhiben causas nobles mientras se negocian privilegios. Se habla de justicia social, pero se ejerce la exclusión. Se invoca al pueblo, pero se le impone una línea. Se dice defender a las mujeres, pero se le reduce a símbolos de campaña. La historia no cambia solo porque cambien los nombres, cambian cuando se rompen las lógicas de poder que la sostienen. Y hoy el pacto histórico tiene la oportunidad y la obligación de decidir si quiere ser el inicio de algo verdaderamente nuevo o una reedición con rostro progresista de los mismos pactos de siempre. El país no necesita un nuevo patriarcado con discurso de izquierda, sino una izquierda que practique lo que predica: participación, equidad y transparencia, y sobre todo que entienda que no hay cambio posible sin las mujeres al frente, no como invitadas sino como protagonistas, porque si el futuro sigue repartiéndose entre los mismos cálculos cerrados, con los mismos métodos y los mismos silencios, no será pacto histórico ni patriarcal, será simplemente más de lo mismo. Ahí les dejo para que reflexionen, para que cuestionen, para que ustedes mismos investiguen, para que ustedes mismos pregunten y digan si el progresismo representa relegar a una mujer porque simplemente tiene los ovarios bien puestos, o el progresismo real es el que alguna vez Jaime Bateman promulgó con el Gran Sancocho Nacional, donde todos tienen cabida en un gran diálogo de país para poder transformar a Colombia de una vez por todas, pero no con sesgos patriarcales y con imágenes de quienes al principio dijeron yo no quiero ser precandidato, y una vez tienen éxito en un juicio, ahora sí se les despertó el bichito de la presidencia. Eso es para que nos cuestionemos las cosas. Afortunadamente no me le arrodillo a ningún partido político, porque eso es algo que nos ha enseñado Gustavo Petro, a tener dignidad y no arrodillarse, y muchos se están arrodillando hoy porque van detrás de algo, y la labor que desde acá se hace es generar una pedagogía y sacar al país de la ignorancia, y eso únicamente se hace cuestionando. Si a usted no le gusta cuestionar, pues usted está dentro del club de los fanáticos. Siga por ahí y verá que el país nunca va a cambiar.